esta hora de necesidad, en esta hora de aclamar al Señor, estamos con un personaje que ha escrito 3 libros, está concluyendo el 4. Hoy día tenemos uno de esos ejemplares que está revolucionando realmente la cátedra universitaria, los círculos de opinión, los gremios, y que tiene que ver con la refundación del Perú, con la restauración del Perú, habida cuenta de todo lo que estamos viviendo hoy, y todo sale a la luz. Dios revela todo lo que estamos hoy viendo en la sociedad peruana. Vamos a hablar de su trayectoria, de un hombre que se ha dedicado al trabajo, al estudio, y que hoy está formando generaciones para restaurar la nación, y que coincide enormemente con la línea editorial de Restaurando Vidas Televisión. Julio César Rivera Dávalos, conocido entre los amigos del periodismo de la cátedra como Juridá. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy amable. Y felicitaciones para el promotor de este canal, que realmente está dando los cimientos de un nuevo despertar mental y espiritual a la mayoría de la población, a quienes más necesitan ver con más objetividad lo que sucede en el Perú y lo que necesitamos realmente. ¿Y qué es lo que necesitamos? Ver objetivamente las cosas y no ser engañados, porque detrás del engaño está la falsedad y están muchos, digamos, cristianamente hablando, muchos pecados o muchos errores, y que nos llevan a cometer actos reprochables a la ética y a la moral. En este momento, como estamos viendo, la corrupción. Tenemos el trabajo aquí, el autor Juridá, Julio César Rivera Dávalos, El poder de un símbolo patrio, clave de la identidad e integridad. Cuando ha hecho este trabajo, usted propone una serie de cambios en el Perú. Pero ¿cuál ha sido la constante hasta ahora? ¿Por qué nuevamente en la República estamos ante escenarios de corrupción? Bueno, es fundamental pensar en una nueva república. ¿Cómo no seríamos los primeros? Ya tenemos el ejemplo de varios países, como decía antes, el caso de Francia. Francia hoy vive la Quinta República. Y gracias a ese despertar, a esas nuevas formas de gobernarse, nuevas formas de conducir a una sociedad, Francia está bien, siempre está liderando en Europa. Entonces es necesario que la ciudadanía de un país esté bien informada, con veracidad, esté bien instruida y tenga más oportunidades para el conocimiento y para mejorar la personalidad, porque con una personalidad débil un pueblo no puede conducir, es objeto y presa fácil de la corrupción, presa fácil de los politiqueros o politicastros, como se llama académicamente. Entonces es necesario decir basta a los politiqueros, a esos que fungen de políticos y lo único que hacen es politiquería barata, politicastro. Entonces despertemos pues, mi querido Rafael. Aquí tenemos también discos, acá está el CD, Praxis Filosófica, y presenta el libro, además de lo que debe ser el cambio del himno nacional. Tenemos también la edición de un disco, Un himno patrio al Perú, de la obra El poder de un símbolo patrio, clave de la identidad e integridad, el video que todos esperábamos. Vamos a lo siguiente, ¿cuándo nace en usted, como hombre de valor, el estudio de este tipo de temas, y qué adversidades encontró el camino, y en este duro batallar, cómo está haciendo, digamos, para que sus ideales sean en realidad también parte del debate público para reconstruir una nación? Nació de este joven porque realmente observé en el himno que no es nada constructivo para formar juventudes, para formar una conciencia nacional. Es necesario que se recapacite sobre los mensajes de nuestro himno actual. Eso me ha llevado a la idea de cómo contribuir al país para que despertemos. Y nada menos fue simplemente analizando el himno nacional actual. ¿Para qué? Para demostrar que este himno no se adecua, no es a la actualidad, no está de acuerdo a los adelantos, al progreso que necesita el país. Y el himno, desafortunadamente, el himno actual nos infunde, nos irradia
sentimientos de indiferencia, indolencia, apatía y bajo autoestima. Es fundamental desterrar esta influencia. ¿Pero cómo? Con una nueva forma de pensar y sentir. ¿Por qué una nueva forma de pensar y sentir? Porque científicamente el hombre es producto de la interacción de lo que piensa y siente. Conforme pensamos y sentimos, seremos mañana mejor o peor. Involucionaremos o evolucionaremos. Progresaremos o desmejoraremos. Es necesario saber pensar y sentir. ¿Y qué nos puede conducir? Uno, al margen de que pueda ser una educación eficiente, de calidad, puede ser los paradigmas de los padres de familia, pueden ser también los factores. Un elemento de común denominador es el himno. ¿Por qué el himno? Porque el himno lo aprendemos desde la niñez, es como la oración. La oración es lo primero que a un niño se le pone en la cabeza y se lo aprende de memoria. Y un himno también. Y lo peor que hemos aprendido, y no sabemos lo que expresamos. No sabemos la importancia y la trascendencia que tienen esas palabras negativas. De acuerdo a estadísticas, el 99% de nuestra población no sabe el significado de nuestro himno. Para eso he escrito un libro en el que demuestro verso por verso el significado y alcance de cada himno, para demostrar en una nueva composición qué nos haría bien. Por ejemplo, estamos en un medio digital, un medio alternativo, diferente a la señal abierta. Juridad conoce, hoy día se acaba de confirmar, que 1 millón de soles ha recibido un grupo de periodistas de IPIS, Instituto Prensa y Sociedad. Estos de la llamada prensa grande, que están en Canal 2, sobre todo. Y se ha dado los nombres de estos periodistas, y uno de ellos, el actual director ejecutivo, ha salido a decir: discúlpenos, no sabíamos. ¿Cómo un periodista puede dar esa disculpa si la donación la han recibido el 2014? Un año después de que el escándalo de Brasil se supiera. O sea, ellos sabían realmente quién era Odebrecht y qué hacía Odebrecht. Sin embargo, han recibido. Cuando los medios digitales, cuando los periodistas caen con este tipo de dádivas, desde empresas que han corrompido y sobornado a empleados, a funcionarios en el Perú, se abren nuevos medios digitales. Usted mismo en este disco, que es digital, está batallando por ese cambio. Estamos en Gamarra, un lugar bendecido por Dios. Ha conocido hace instantes al fundador de Gamarra, Vicente Díaz Arce. Desde estos medios digitales, ¿qué mensaje hacer? Porque vemos que el sistema, la clase dirigente, la clase política, toda, casi no se salva ni uno. ¿Cómo debemos hacer desde canales como el de Gamarra frente a medios controlados por las mafias y la corrupción? Precisamente estoy comprobando la necesidad de comunicadores sociales, la necesidad que estos vayan y se introduzcan en la mentalidad con nuevas formas de pensar y sentir. Y en este momento este canal está haciendo eso, está transmitiendo un despertar mental al decir, al permitirme a mí expresar la necesidad de un cambio de un himno. Y justamente un himno con una filosofía valorativa, que el coro dice: con justicia vivamos en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio. ¿Para qué? Para darle gloria, forjando el bien con saber y dignidad. Este solo mensaje es un despertar. ¿Qué nos dice? Que nuestra patria es producto de nuestros predecesores que nos han dado a través de la historia, y Dios también ha intervenido si queremos conservar la fe y lo trascendente, y que debemos saber vivir con conocimientos, adquirir conocimientos, educación, porque sin ello no vamos a progresar. Es necesario vivir. ¿Para qué? Para vivir con dignidad, que no nos atropellen por el hecho que no conocemos mucho, abusan de nosotros. Es necesario despertar. Quiero reiterar esto, esta es una noticia muy importante en este canal digital. Aquí está el coro de su himno, el himno propuesto, ya que el que existe es una marcha, es una canción nada más, y dice: con justicia vivamos en paz, igualdad y libertad, bendiciendo esta tierra sagrada que la historia y Dios nos la dio. Dios, debemos clamar a Él, porque hemos visto que como estos falsos valores, estos líderes, hoy día 3 expresidentes muy comprometidos,
incluso el cuarto, que es el actual, están muy preocupados con lo que se ha desentrañado a través de estas empresas brasileñas corruptoras. ¿Qué importancia tiene Dios en este proceso histórico, don Juridá? En principio, somos una población religiosa. El 90% o un poco menos es católica, cristiana y otros credos. En ese sentido, por ejemplo, el actual himno nos habla que renovemos el juramento al Dios de Jacob. Eso está mal, eso es anticonstitucional. No nos pueden orientar y obligar a que renovemos el juramento a un Dios que no conocemos. Tiene que ser a Dios únicamente, porque según la Biblia, Dios es uno solo y no le debemos dar ningún nombre. Entonces, entra y encaja cualquier religión dentro del concepto del adjetivo de solo Dios, del sustantivo solo Dios. Entonces es necesario pensar que no debemos expresarnos y renovemos el juramento. Entonces estamos arrinconando, a los demás que creen que tienen otros credos. Un himno es para todos y todos debemos comulgar bajo una nueva concepción que no permita que nos miremos como enemigos porque pensamos diferente y porque el otro piensa de forma distinta. Yo no puedo decirle, bueno, ¿qué me importa? La indiferencia a un lado, señores. Es necesario despertar y todos, como un pueblo que tenemos una gran tradición, un pueblo que tiene riquezas, pero solamente necesita un buen líder honesto y honrado e inteligente que nos lleve al progreso, que sienta las bases de educación, que sienta las bases de una buena agricultura, de una industria, que no estemos esperanzados en la industria del extranjero. En este sentido, recordemos que Trump acaba de darnos una lección de nacionalismo. Ellos van a proteger su industria, ¿y nosotros qué? Ni siquiera ese ejemplo de Trump o de otros líderes de Europa está despertando ahorita. Van a ir hacia esta nueva concepción de un despertar hacia un nacionalismo. Por ejemplo, alguien me dirá, este es un patriotero, este es un patriota que se cree. No, el patriotismo, ¿por qué piensan así? Porque ayer creían que el patrioterismo era solamente es una historia. No, según la lideresa de Marie Le Pen de Francia, dice que el patriotismo no es un concepto únicamente del pasado, debe ser del presente con miras al futuro. Y si no pensamos en el patriotismo, no podremos ni siquiera hablar de civismo, menos de valores. Y ahora necesitamos más que nunca practicar valores. Y en ese sentido debe estar unido a la Iglesia y la civilidad, porque si no, cada día la corrupción nos va a agarrar del cuello y vamos a ser peor que esclavos. Con este coro que solo habla de Dios a secas, las autoridades políticas tienen que ir reflexionando porque se han olvidado de Dios. Y aquí este himno habla de tierra que está sagrada, bendecida por Dios. Pero ¿qué sucede actualmente? Hay ideología de género, como le llaman. Ministerio de Educación quiere introducir en los textos escolares temas de confusión para los niños. Hay proyectos de ley que han presentado los congresistas de Unión Civil Homosexual y otros. ¿Qué nos dice frente a eso, Juridá? Bueno, desafortunadamente un error gravísimo. Yo no diría error, parece que a propósito es parte de los lineamientos de desorientar a la población. Se puede respetar a los que piensan distinto a nosotros en cuanto al sexo, pero no se puede permitir una apología a una nueva forma de practicar la sexualidad. Si respetemos, pero no permitamos que eso invada a nuestros niños. No, porque esto es atentar hasta inclusive contra los derechos humanos. Dios nos ha hecho hombre o mujer. Si por desgracia uno tiene una desviación, pues que lo lleve reservado, pues, y que se le respete también a ese señor. Y principalmente, si ellos quieren que se les respete, que sean tolerantes con nuestra forma de pensar, que no estamos de acuerdo. Y nosotros les respetaremos, es su manera de actuar, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya reaccionarán algún día, y que Dios los ayude. Correcto. Muchas gracias a Julio César Rivera Dávalos, que ha visitado Gamarra. Un mensaje aquí
Miles de personas pasan, más de 300.000 personas, y en época de alta, de julio, de Día de la Madre, de Navidad, puede llegar a 500.000 de personas al día. Estamos en una de las galerías más emblemáticas, Santa Lucía y Galerías Generales, las primeras, hace más de 50 años constituidas. ¿Y qué le dice al Perú profundo, a este Perú que se reencuentra, a este Perú que está en Gamarra y que ha resistido tantas crisis? Bueno, me dirijo a ellos con todo respeto y deseándoles lo mejor, que siempre siga el éxito que está demostrando ante el Perú y al mundo, de gentes, digamos así, olvidadas, y ahora demuestran al Perú y al mundo que con trabajo se puede hacer un nuevo Perú. Pero no solamente el trabajo, hay que pensar en el trabajo, en lo material, hay que pensar también en lo espiritual, en los conocimientos. Por eso mi mensaje es que se esfuercen por educar a sus hijos, defendamos que las escuelas y colegios sean sitios de conocimiento y de sabiduría, porque sin eso nuestro pueblo va a caminar atrás, y el gasto que hagan las familias pues no servirá para nada. Es necesario conjugar lo espiritual con los conocimientos, no por el hecho que amo el conocimiento, la química, la física, la ciencia, puedo olvidar a Dios, mientras al menos no esté demostrado la inexistencia de Dios. Pero mientras tanto, creamos en algo superior, que en algo que nos gobierna. O sea, pidamos la bendición de Dios, y pido yo que proteja a todo este pueblo, a toda esta gente que cada día despierta y progresa más. Muchísimas gracias, les deseo a Gamarra mucho progreso y mucho éxito. Muchas gracias también. Continúe con nuestra programación en rbtvperú.tv. Viene el pastor Francisco Cadenías tirando la semilla en la parábola del sembrador.